Mi suegra me entregó los papeles del divorcio en mi propia cena de aniversario y dijo, hice redactar esto antes de la boda. Mi suegra deslizó el sobre de Manila a través del mantel blanco almidonado como si me estuviera pasando la cuenta de la cena, y cuando lo abrí y vi las palabras demanda de divorcio, todo mi cuerpo se quedó entumecido. Hice redactar esto antes de la boda, repitió ella. Y su voz era tranquila, fría, como si me estuviera recitando el menú de especialidades de la noche en aquel restaurante exclusivo de Polanco. Me quedé allí congelada, con los papeles del divorcio descansando justo al lado de mi rebanada intacta de pastel de chocolate, y miré a Santiago, mi esposo de 2 años, esperando que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su madre que había perdido la cabeza, pero él solo la miraba con cero sorpresa en su rostro, ni asombro ni enojo, nada. Parecía alguien viendo una película que ya había visto 2 veces. Santiago, dije, y mi voz salió extraña, demasiado aguda y demasiado baja. ¿Qué es esto? Él no me respondió. Simplemente levantó su copa de agua y dio un largo sorbo como si le hubiera preguntado por el clima. Toda la mesa se quedó en silencio. Miré las caras de las personas a las que me había esforzado tanto por impresionar durante 2 años. Doña Elena, su madre, estaba sentada allí con las manos cruzadas, luciendo satisfecha. Su padre, don Rogelio, estaba junto a ella, y noté que revisaba su reloj costoso. Como si este momento fuera un evento programado en su agenda y quisiera asegurarse de que iban a tiempo. Me volví hacia Leo, el hermano menor de Santiago, el que siempre bromeaba conmigo en las cenas familiares, el que me enviaba memes graciosos y me decía que yo era demasiado buena para esta familia. Pensé que él era mi aliado. Pensé que si alguien en esta mesa hablaría por mí, sería él. Pero Leo solo miraba su plato, empujando la comida con su tenedor, negándose a encontrar mi mirada. Nadie me defendió. Ni una sola persona en esta mesa llena de gente para la que había cocinado, a la que le había comprado regalos y por la que me había desvivido durante 730 días, abrió la boca para decir que esto estaba mal. Adela, mi mejor amiga a quien había traído como mi acompañante porque Santiago dijo que podía invitar a alguien, agarró mi mano por debajo de la mesa. Su agarre era fuerte, casi doloroso. Y cuando la miré sus ojos estaban muy abiertos y furiosos. Pero me dio una pequeñísima sacudida de cabeza, como diciéndome que no reaccionara todavía. Creemos que este es el mejor camino a seguir, continuó la madre de Santiago. Y estaba usando su voz razonable, esa que usaba cuando estaba siendo cruel pero quería sonar como si estuviera haciéndote un favor. El matrimonio claramente no está funcionando, y le hemos dado mucha consideración a esto. Quise gritar. Quise voltear la mesa y preguntar qué le daba el derecho a decidir que mi matrimonio había terminado. Pero algo más estaba sucediendo en mi cerebro. Algo frío y afilado cortando a través del shock. Estaba mirando las caras alrededor de esta mesa. Realmente mirando. Y estaba viendo algo que debería haber notado hace mucho tiempo. El padre de Santiago no estaba confundido. No estaba haciendo preguntas. Él sabía. Leo no se levantaba porque él también sabía. Santiago no estaba sorprendido porque definitivamente sabía. Cada persona en esta cena de aniversario, en la cena que se suponía celebraba 2 años de matrimonio, sabía que este momento llegaría, excepto yo. Yo había entrado aquí pensando que tendríamos una agradable cena familiar, tal vez un poco incómoda como siempre, pero normal. Y ellos habían entrado aquí sabiendo que iban a entregarme los papeles del divorcio con el postre. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando esto? ¿Cuántas cenas familiares había soportado mientras me sonreían y me pasaban las tortillas sabiendo que esta noche llegaría? Necesitaba entender qué tan profunda era esta traición. Necesitaba saber quién sabía qué y cuándo lo supieron. Necesitaba saber si todo mi matrimonio había sido una trampa para este momento exacto. Necesito ir al baño, dije, y me sentí orgullosa de que mi voz no temblara. La madre de Santiago agitó su mano como si me estuviera despidiendo. Tómate tu tiempo, querida. Podemos discutir los detalles cuando regreses. Adela comenzó a levantarse conmigo, pero le apreté la mano y le di una mirada que decía, quédate. La necesitaba en esa mesa, escuchando, observando sus caras. Caminé hacia la parte trasera del restaurante donde estaban los baños, y podía sentir sus ojos sobre mí todo el camino. Tan pronto como doblé la esquina y estuve fuera de su vista, me detuve. No entré al baño. En cambio, miré a mi alrededor y vi que el salón privado donde estábamos sentados tenía una entrada lateral, una puerta que conducía a un pequeño pasillo que usaban los meseros. Regresé en círculo, moviéndome silenciosamente, manteniéndome pegada a la pared. La puerta de nuestro salón privado no estaba completamente cerrada. Había un hueco, tal vez de 5 centímetros, y podía escuchar las voces saliendo. Me pegué contra la pared junto a esa puerta y escuché. La madre de Santiago comenzó a hablar de inmediato, y su voz era diferente ahora, más afilada, más real. Se lo tomó mejor de lo que esperaba, dijo ella, y alguien, probablemente su padre, hizo un sonido de acuerdo. Contuve la respiración y seguí escuchando, porque lo que sea que estuvieran a punto de decir cuando pensaban que yo no estaba, iba a decirme todo lo que necesitaba saber. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que pudieran escucharlo a través de la pared. Adela tenía su teléfono en la mano bajo la mesa, y yo sabía que estaba lista para enviarme un mensaje si algo importante sucedía en su lado. Había pasado 2 años tratando de ser la esposa perfecta para estas personas, y ahora estaba escondida fuera de una puerta en mi propia cena de aniversario, tratando de averiguar qué tan mal me habían jugado.
La peor parte no eran los papeles del divorcio. La peor parte era esa mirada en la cara de Santiago. Esa total falta de sorpresa, como si su madre entregándome esos documentos fuera solo otro punto en la agenda de la noche. Presioné mi oreja más cerca de ese hueco en la puerta y esperé a que me dijeran quién era realmente mi esposo. Así que, después de que la madre de Santiago soltó esos papeles de divorcio como si fueran un recuerdo de fiesta, supe que algo estaba muy mal con toda esta familia. Fingí irme, pero me quedé lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra que ellos pensaban que era privada. A través de ese hueco en la puerta, la madre de Santiago comenzó a hablar sobre la fase 2, como si estuviera dirigiendo una operación militar contra mí, y mi sangre se heló. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, y lo saqué con cuidado para ver un mensaje de Adela diciéndome que me mantuviera oculta y siguiera escuchando, que estaban diciendo cosas que necesitaba oír. La cena de aniversario se suponía que celebraba 2 años de matrimonio, pero aparentemente se suponía que era mi entrevista de salida. Presioné mi oreja aún más cerca de esa puerta porque necesitaba saber exactamente quién era mi esposo en realidad y qué estaban planeando a continuación. La voz de la madre de Santiago salió a través de ese hueco fuerte y clara, y lo primero que dijo hizo que mi estómago se revolviera. Nunca aprobé este matrimonio, dijo ella, y había algo de orgullo en su tono, como si hubiera estado esperando 2 años para finalmente decirlo en voz alta. Desde el momento en que Santiago la trajo a casa, supe que ella no era adecuada para esta familia. Viene de la nada, su familia es dispersa y rota. Ella no tiene conexiones, no tiene ambiciones de carrera reales, nada que nos beneficie. Escuché a alguien moverse en su silla, y luego ella continuó. Por eso comencé a documentar todo. 2 años de notas, capturas de pantalla, grabaciones cuando podía conseguirlas. Cada error que cometió, cada vez que dijo algo incorrecto en una cena, cada discusión de la que Santiago me contó, lo tengo todo escrito. Mis manos temblaban mientras me presionaba contra esa pared. 2 años. Ella había estado construyendo un caso en mi contra durante 2 años enteros mientras me sonreía al otro lado de la mesa, mientras me abrazaba en Navidad, mientras me decía que la llamara por su nombre de pila porque ahora somos familia. Todo era falso. Cada momento de calidez que me había mostrado era solo ella recolectando información para usarla en mi contra más tarde. La documentación es sólida, dijo el padre de Santiago, y su voz era calmada y de negocios, como si estuvieran discutiendo un contrato en lugar de mi matrimonio. Pero necesitábamos más. Algo concreto que se sostenga si esto se pone feo. Hubo una pausa, y luego dijo las palabras que me hicieron sentir como si el piso se estuviera cayendo debajo de mí. Por eso contratamos al investigador. Él la ha estado siguiendo por casi 1 año, tomando fotos, rastreando sus movimientos, buscando cualquier cosa que pudiéramos usar. Contrataron a alguien para seguirme, por 1 año. Un extraño había estado observándome ir al trabajo, ir al supermercado, encontrarme con Adela para tomar café, vivir mi vida normal y aburrida, todo porque estas personas esperaban atraparme haciendo algo malo. Pensé en todas las veces que había sentido que alguien me estaba mirando. Todas las veces que me había dicho a mí misma que estaba siendo paranoica. No estaba paranoica. Estaba siendo casada. ¿Y qué encontró?, preguntó la madre de Santiago. Y había un filo en su voz, como si estuviera esperando buenas noticias. Nada útil, admitió su padre. Ella no bebe mucho, no sale sin decirle a Santiago dónde está. Sin contactos sospechosos. El investigador dijo que ella es uno de los sujetos más aburridos que ha observado. Casi me río en voz alta ante eso. Gastaron quién sabe cuántos miles de pesos pagando a alguien para acosarme, y lo peor que pudo reportar fue que yo era aburrida. Pero la madre de Santiago no sonaba decepcionada. Sonaba como si esto fuera solo un pequeño contratiempo en su plan maestro. No importa, dijo ella, tenemos suficiente con la documentación, y Santiago está de acuerdo en que este es el movimiento correcto. Ella hizo una pausa, y pude imaginarla mirando a mi esposo, esperando que él confirmara lo que acababa de decir. Contuve la respiración, esperando también. Este era el momento. Este era el momento donde Santiago me defendería, donde diría que su madre había ido demasiado lejos, donde probaría que nuestro matrimonio significaba algo para él. Tal vez esto sea lo mejor, dijo Santiago. Y su voz era tranquila pero clara. Ella ha sido infeliz de todos modos. Puedo notarlo. Y tienes razón en que realmente no encajamos de la manera que pensé que lo haríamos. Puse mi mano sobre mi boca para evitar hacer un sonido. Él estaba de acuerdo con ella. Mi esposo, el hombre que había prometido amarme para siempre hace solo 2 años en nuestra boda, estaba sentado en esa habitación acordando con su madre que nuestro matrimonio debería terminar. No estaba luchando por mí. Ni siquiera fingía estar en conflicto. Simplemente me entregó a ella como si yo fuera algo que había tomado prestado, y finalmente estaba devolviendo. Esto se siente mal. La voz de Leo cortó la conversación, y sonaba diferente a los otros, más tensa, como si estuviera forzando las palabras. Es decir, es su aniversario. Acabamos de entregarle los papeles del divorcio en su cena de aniversario. ¿Nadie más piensa que esto es una locura? Por un segundo sentí un poco de esperanza. Leo estaba diciendo lo que yo sentía. Leo estaba oponiéndose. Pero entonces la madre de Santiago habló, y su voz fue como hielo. No empieces, Leo. Hemos hablado de esto. Siempre has sido demasiado blando, siempre más preocupado por los sentimientos que por lo que es correcto para la familia. Este no es tu matrimonio. Y esta no es tu decisión.
Así que siéntate ahí y guárdate tus opiniones a menos que quieras ser el siguiente. La habitación se quedó en silencio después de eso, y pude imaginar a Leo encogiéndose en su silla, apagándose de la manera que siempre hacía cuando su madre usaba ese tono. Ella tenía una manera de hacer que todos a su alrededor se sintieran pequeños. Y Leo no era la excepción. La había visto hacérselo a él en cada reunión familiar, cortándolo cada vez que intentaba tener una opinión que no coincidía con la de ella. Ahora, continuó la madre de Santiago, y sonaba complacida consigo misma de nuevo, de vuelta al control. Esta noche fue solo la introducción. Queríamos que ella supiera lo que venía, para darle tiempo de pensar en su posición. La verdadera conversación ocurre mañana en el desayuno. ¿El desayuno familiar?, preguntó Santiago. Y sonaba confundido, como si apenas estuviera poniendo al día con el plan. Sí, el desayuno familiar, su madre dijo lentamente, como si le estuviera explicando algo a un niño. Lo planeamos específicamente para esto. Todos los miembros importantes de la familia estarán allí. Tus tíos, los socios de negocios de tu padre, la gente que importa. Cuando ella entre mañana, estará rodeada por todos los que han visto este matrimonio fracasar. Y cuando le presentemos los papeles de nuevo, frente a todos ellos, ella entenderá que firmar es su única opción real. ¿Quieren hacer esto frente a todos?, preguntó Leo. Y había algo diferente en su voz ahora. Algo más duro. Ese es el punto, dijo la madre de Santiago. Ella necesita entender lo sola que está. Necesita ver que toda esta familia está en su contra. Cuando esté sentada allí con cada persona importante en nuestras vidas mirándola, esperando que haga lo correcto, ella firmará. Las mujeres como ella siempre se rinden cuando se dan cuenta de que no tienen apoyo. Escuché a Santiago hacer un sonido que podría haber sido de acuerdo. Y su padre dijo algo sobre asegurarse de que los papeles estuvieran listos para las firmas mañana. Estaban planeando una ejecución pública de mi matrimonio. Habían elegido nuestro aniversario para empezar a quebrarme. Y habían programado un desayuno familiar para terminar el trabajo. Pensaban que yo entraría a ese desayuno sola y asustada, que vería todas sus caras juzgándome y que simplemente me rendiría y firmaría mi matrimonio porque no tenía otra opción. No tenían idea de que yo estaba parada justo afuera de esa puerta, escuchando cada palabra. No tenían idea de que ahora yo sabía exactamente lo que estaban planeando y cuándo planeaban hacerlo. El mensaje de Adela me había dicho que siguiera escuchando. Y ahora entendía por qué. Esto no se trataba solo de papeles de divorcio. Esto se trataba de poder, control y asegurarse de que yo supiera mi lugar. La madre de Santiago quería destruirme en público, frente a todos, para que nunca olvidara quién ganó. Me alejé de la puerta tan silenciosamente como pude. Mi mente corría con todo lo que acababa de escuchar. 2 años de documentación. Un investigador privado siguiéndome por 1 año. Mi esposo acordando que terminar nuestro matrimonio era lo mejor. Leo tratando de hablar y siendo callado. Y mañana un desayuno diseñado para humillarme hasta la sumisión. Tenía unas 16 horas hasta ese desayuno y iba a usar cada una de ellas. Caminé de regreso hacia el baño, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Adela con una sola palabra. Afuera. Ahora. Luego salí por la puerta principal de ese restaurante y esperé en el aire fresco de la noche a que mi mejor amiga viniera a buscarme. Había terminado de ser la esposa que trataba de complacer a todos. Había terminado de ser el objetivo que pensaban que nunca pelearía. Si la madre de Santiago quería una guerra, estaba a punto de descubrir que había elegido al oponente equivocado. Después de escuchar a mi esposo estar de acuerdo con su madre en que terminar nuestro matrimonio era lo mejor, algo dentro de mí se volvió frío y enfocado. Adela salió de ese restaurante 2 minutos después de que le envié el mensaje y fuimos directamente a su departamento. Pasamos toda la noche revisando cada interacción que tuve con esa familia, esparciendo 2 años de recuerdos en el piso de su sala. Cada comentario extraño sobre mi origen humilde, cada cumplido con doble intención sobre mi ropa o mi cocina, cada vez que Santiago se puso del lado de su madre en lugar del mío en una discusión. Adela sacó su laptop y me recordó algo que yo había olvidado por completo. «Guardaste todo», dijo ella, abriendo mi cuenta de correo electrónico a la que le había dado acceso hace años. Cada hilo de mensajes, cada correo, cada mensaje de voz de su familia. Me dijiste hace 2 años que algo siempre se sentía raro, así que lo guardaste todo por si acaso. Ella tenía razón. Había estado recolectando recibos todo este tiempo sin siquiera darme cuenta de que estaba construyendo mi propio caso. Comenzamos a revisar todo pieza por pieza y Adela hizo una carpeta en su laptop para cada tipo de mensaje que encontramos. La primera carpeta fue etiquetada haciendo quedar mal a Valentina y se llenó rápido. Había mensajes de la madre de Santiago a varios miembros de la familia diciendo cosas como «Ella llegó 20 minutos tarde a la cena otra vez». Tan irrespetuosa. Cuando en realidad yo había llegado a tiempo, pero ella me dijo la hora de inicio equivocada a propósito. Había un correo a la tía de Santiago afirmando que me había negado a ayudar con los preparativos de Navidad, cuando la verdad era que su madre me había dicho que no necesitaba ayuda, y luego se quejó con todos de que yo simplemente me senté allí. «Mira dijo Adela, girando la laptop hacia mí. Era un chat grupal entre la madre de Santiago, su padre y 2 personas que no reconocí. Probablemente esos socios de negocios que ella mencionó.
Ella había escrito un mensaje largo sobre cómo yo era financieramente irresponsable y constantemente le pedía dinero a Santiago, lo cual era una completa mentira porque yo tenía mi propio trabajo, mi propia cuenta bancaria y nunca le había pedido ni un solo peso. Ella ha estado construyendo una versión falsa de ti por 2 años, dijo Adela con la voz tensa de rabia. Cada persona en esa familia piensa que eres alguien que no eres, porque ella les ha estado alimentando mentiras. Seguimos cavando y cuanto más profundo íbamos, peor se ponía. Alrededor de la 1 de la mañana, Adela encontró un hilo de mensajes entre Santiago y su madre que me hizo sentir como si no pudiera respirar. Comenzó unos 6 meses después de nuestro matrimonio, y el primer mensaje de su madre decía: necesitas mantenerla alejada de su hermana. Cuanto más hable con su propia familia, más probable es que se vaya. Asegúrate de que dependa de nosotros. La respuesta de Santiago fue: lo sé. Le he estado diciendo que su hermana es una mala influencia. Ella me creyó. Leí ese mensaje 3 veces porque no podía hacer que tuviera sentido en mi cerebro. Mi hermana y yo solíamos ser cercanas. Realmente cercanas. Pero hace 1 año y medio tuvimos una gran pelea y dejamos de hablar. Santiago había estado en mi oído todo el tiempo, diciéndome que mi hermana tenía celos de mi matrimonio, diciéndome que estaba tratando de causar problemas, diciéndome que estaba mejor sin ella. Pensé que me estaba protegiendo. Pensé que estaba de mi lado. Pero estaba siguiendo las órdenes de su madre. Me estaba cortando de mi propia familia a propósito para que no tuviera a nadie a quien recurrir excepto a su familia. Hay más, dijo Adela en voz baja, y se desplazó hacia abajo para mostrarme otro mensaje de unos meses después. Su madre había escrito: asegúrate de que dependa de nosotros financieramente. Anímala a renunciar a su trabajo o reducir sus horas. Cuanto más nos necesite, más difícil será para ella irse. Santiago respondió: ella ha estado hablando de volver a la universidad. Le dije que no podíamos pagarlo y que debería concentrarse en estar más en casa. Estaba decepcionada, pero escuchó. Recordé esa conversación. Yo había querido tomar algunas clases para conseguir un mejor trabajo, y Santiago me había sentado y explicado que el dinero estaba apretado, y que sería mejor para nuestro matrimonio si yo estuviera más tiempo en casa. Había renunciado a ese sueño porque confiaba en él. Pensé que estaba siendo honesto conmigo sobre nuestras finanzas, pero todo era un plan. Cada cosa que me dijo era parte de un plan que su madre había hecho. Sigue. Le dije a Adela, aunque quería lanzar la laptop al otro lado de la habitación: necesito verlo todo. Encontramos más mensajes. Docenas de ellos. Abarcando 2 años de mi matrimonio. Su madre dándole instrucciones a Santiago sobre qué decirme, cómo manejar ciertas situaciones, cuándo hacerme sentir culpable, cuándo hacerme sentir agradecida. Era como si ella lo estuviera entrenando a través de un juego, y yo era el oponente que ni siquiera sabía que estábamos jugando. Entonces Adela encontró algo que la hizo jadear en voz alta. Valentina, dijo ella, y su voz era extraña. Mira esto. Ella había abierto mi cuenta de correo electrónico y me estaba mostrando algo en la carpeta de enviados. Excepto que yo no había enviado estos correos. Eran mensajes que parecían venir de mi cuenta, enviados a Santiago, hablando de cosas personales, cosas privadas, cosas que le había dicho a Adela en confianza. Yo no escribí estos, dije, y mi voz temblaba. Adela, yo nunca envié estos. Sé que no lo hiciste, dijo ella. Mira las horas en que fueron enviados: 3 de la mañana, 4 de la mañana, tú estabas dormida. Santiago tenía acceso a mi correo electrónico. Había estado iniciando sesión en mi cuenta mientras yo dormía y reenviando mis conversaciones privadas a sí mismo, probablemente para poder enviárselas a su madre. Cada mensaje que le envié a Adela, quejándome de su madre, cada correo que le escribí a mi hermana antes de que dejáramos de hablar, cada pensamiento privado que había compartido con alguien, Santiago lo había estado leyendo todo y reportándolo a ella. Mi esposo había sido un espía en mi propio matrimonio. Así es como ella siempre sabía, dije. Y de repente, tantas cosas tuvieron sentido. Cada vez que me desahogaba con Adela sobre su madre, en la siguiente cena familiar su madre hacía algún comentario que se sentía demasiado cercano a lo que yo había dicho. Cada vez que le decía a mi hermana que tenía dudas, Santiago de repente era extra dulce conmigo por 1 semana. Estaban leyendo todo. Sabían cada pensamiento que tenía antes de que siquiera terminara de pensarlo. Espera, dijo Adela, y estaba haciendo clic en otra cosa ahora. Quiero revisar algo. Ella abrió mis mensajes de texto, los que yo había respaldado en mi computadora hace meses, y comenzó a desplazarse por los nombres. Leo, dijo ella, y hizo clic en su hilo. ¿Has mirado estos recientemente? No lo había hecho. Leo y yo nos escribíamos a veces, solo cosas casuales, memes y chistes. Pero mientras Adela se desplazaba por los mensajes, vi cosas que había olvidado por completo. Hace 6 meses, Leo me había escrito de la nada diciendo: oye, solo quería ver cómo estás. ¿Cómo van las cosas con la familia? Puedes hablar conmigo si lo necesitas. Yo había respondido algo corto y cortés, diciendo que todo estaba bien. Unos meses antes de eso me había enviado un mensaje diciendo: mi mamá puede ser intensa, no dejes que te afecte. Y si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar que no sea Santiago, estoy aquí. Había pensado que solo estaba siendo amable. No me había dado cuenta de que estaba tratando de advertirme.
Hay más, dijo Adela, desplazándose más rápido ahora. Mira este del año pasado. Él dijo, sé que probablemente piensas que estoy siendo raro, pero por favor confía en tu instinto sobre las cosas. No todo es lo que parece. Había ignorado completamente ese mensaje. Ni siquiera recordaba haberlo leído. Él estaba tratando de decirte, dijo Adela. Leo ha estado tratando de decirte durante 2 años que algo estaba mal, y no lo viste porque querías creer que tu matrimonio era real. Ella tenía razón. Había ignorado cada señal, cada advertencia, porque quería tanto que Santiago me amara de la manera en que yo lo amaba a él. Quería que su familia me aceptara. Quería pertenecer a algún lugar. Y estaba tan concentrada en querer esas cosas que me perdí lo que estaba justo frente a mi cara. Necesitas llamarlo, dijo Adela. Leo trató de hablar esta noche y su madre lo calló. Pero si ha estado tratando de advertirte todo este tiempo, tal vez esté dispuesto a hacer más que solo enviar mensajes. Tal vez realmente diga algo en ese desayuno mañana. Miré el reloj en la laptop de Adela. Era medianoche. Llamar a Leo a esta hora se sentía loco, pero todo sobre esta noche era loco. Tomé mi teléfono y encontré su número. Mi dedo se posó sobre el botón de llamar por un largo momento mientras pensaba en lo que iba a decir. Luego lo presioné. El teléfono sonó 3 veces antes de que Leo contestara, y su voz era baja, como si estuviera tratando de no ser escuchado. ¿Valentina? Tomé una respiración profunda. Escuché todo esta noche, dije. Fuera de la puerta. Escuché a tu madre hablando del plan. Y te escuché tratar de decir algo. Y escuché cómo ella te calló. Hubo una larga pausa en el otro extremo del teléfono, tan larga que pensé que tal vez me había colgado. Pero entonces Leo soltó un suspiro que sonaba como si lo hubiera estado conteniendo por años. He estado esperando 2 años para que te dieras cuenta, dijo. Y su voz se quebró un poco en las palabras. Traté de decírtelo tantas veces, pero nunca parecías escucharme. Y estaba demasiado asustado de mi madre para salir y decirlo directamente. Lo siento, Valentina, debería haber hecho más. Puedes hacer más ahora, dije. Mañana, en el desayuno. No voy a firmar esos papeles. Y no voy a dejar que tu madre me destruya frente a todos. Pero necesito a alguien en esa habitación que diga la verdad. Otra pausa, más corta esta vez. Estaré allí mañana, dijo Leo. Les diré todo lo que sé. Es hora de que alguien en esta familia deje de dejarla ganar. Cuando colgué el teléfono, Adela me miraba con algo que podría haber sido esperanza. Teníamos 6 horas hasta ese desayuno, y por primera vez esta noche, no me sentía sola. Así que ahora tenía a Leo de mi lado. 2 años de evidencia guardados en mi teléfono y respaldados en la laptop de Adela, y un esposo que había sido un espía en mi propio matrimonio todo el tiempo. Mi teléfono vibró alrededor de las 2 de la mañana, y miré hacia abajo para ver el nombre de Santiago en la pantalla, preguntando dónde estaba y cuándo volvería a casa. Le respondí diciendo que me quedaba en casa de Adela porque necesitaba espacio para pensar. Su respuesta llegó rápido, y las palabras me hicieron querer lanzar mi teléfono al otro lado de la habitación. Mi madre tenía razón sobre que eres dramática. Él realmente me escribió esas palabras en nuestra noche de aniversario, la noche en que su familia me emboscó con papeles de divorcio y un plan para humillarme en público. Su madre había pasado 2 años pensando que era la titiritera, moviendo todos los hilos, controlando cada movimiento, pero nunca consideró una vez que yo podría haber estado prestando atención todo el tiempo. Ella pensó que yo era demasiado ingenua, demasiado desesperada por ser aceptada, demasiado ciega para ver lo que estaba sucediendo justo frente a mí. Ella estaba equivocada. Leo me envió un mensaje 1 hora después, confirmando que se reuniría conmigo 1 hora antes del desayuno en la cafetería a 2 cuadras de la casa de sus padres para repasar lo que sabía y asegurarnos de que estábamos en la misma página. El desayuno familiar era en 8 horas, y yo iba a entrar allí luciendo exactamente como la esposa perfecta que querían destruir. Y luego iba a mostrarles lo que sucede cuando subestimas a alguien durante 2 años seguidos. Me reuní con Leo en la cafetería como planeamos, y pasamos 1 hora repasando todo lo que él sabía sobre los esquemas de su madre, mientras Adela esperaba en su departamento lista para enviarme cualquier otra cosa que pudiera necesitar. Leo me contó cosas que me pusieron la piel de gallina, historias sobre otras mujeres con las que Santiago había salido antes que yo, y cómo su madre había destruido cada una de esas relaciones también. Para cuando terminamos de hablar, sabía exactamente a qué me estaba enfrentando, y sabía que no iba a dejar que esa mujer ganara. Llegué al desayuno 15 minutos antes, usando un vestido bonito, y mi cabello arreglado como si hubiera pasado toda la mañana preparándome en lugar de quedarme despierta toda la noche construyendo mi caso. La casa en las lomas era la misma de siempre, grande, lujosa y llena de cosas caras que se suponía debían hacer que todos se sintieran pequeños. Caminé por la puerta principal antes de que llegara alguien más, y la madre de Santiago estaba parada en la sala de estar como si me hubiera estado esperando. Su cara hizo algo extraño cuando me vio, como si estuviera sorprendida de que realmente apareciera, y luego puso esta expresión que se suponía debía parecer cariñosa, pero solo se veía falsa. «Valentina, querida», dijo ella, y caminó hacia mí con los brazos abiertos como si fuera a abrazarme. «Estoy tan contenta de que vinieras. Estuve preocupada por ti toda la noche. ¿Dormiste sobre tu decisión? Espero que hayas tenido tiempo para pensar en lo que es mejor para todos». Dejé que me abrazara porque sabía que eso era lo que esperaba, y mantuve mi cara tranquila y mi voz firme.
Pensé en muchas cosas anoche, dije, y lo dejé así, porque quería que ella pensara que estaba rota y lista para rendirme. Ella me sonrió como si yo fuera un perro que finalmente había aprendido a sentarse, y me dio palmaditas en el brazo de esa manera que siempre hacía cuando pensaba que estaba siendo amable. Eso es todo lo que queríamos, querida, solo que pensaras claramente sobre la situación. Ahora, la familia estará aquí pronto, y podemos tener una conversación agradable sobre cómo avanzar de una manera que funcione para todos. Ella dijo funcione para todos, como si realmente lo creyera, como si no estuviera planeando humillarme frente a una habitación llena de gente que ya pensaba que yo no valía nada. Asentí y sonreí e interpreté el papel de la esposa triste que había aceptado su destino, y ella se veía tan complacida consigo misma que casi me sentí mal por lo que venía. Casi. Santiago bajó las escaleras unos minutos después, y se veía cansado, como si no hubiera dormido mucho tampoco. Cuando me vio parada en la sala de estar con su madre, no se vio feliz ni aliviado ni siquiera culpable. Solo se veía molesto, como si yo fuera un problema con el que tenía que lidiar antes de poder seguir con su día. ¿Puedo hablar contigo un minuto?, preguntó. Y agarró mi brazo sin esperar una respuesta, y me jaló hacia el pasillo que conducía a la parte trasera de la casa. Dejé que me alejara de su madre, en parte porque quería escuchar lo que tenía que decir, y en parte porque necesitaba que pensara que todavía tenía el control. Nos detuvimos en una pequeña habitación que su familia usaba como oficina, y Santiago cerró la puerta detrás de nosotros y se quedó allí mirándome como si estuviera tratando de averiguar qué decir. «Mira», dijo finalmente, y cruzó los brazos sobre su pecho como si él fuera el que estaba incómodo. «Sé que anoche fue difícil, pero necesitas entender que firmar los papeles en silencio va a ser más fácil para todos. Mi madre tiene conexiones, ¿entiendes? Ella conoce abogados, jueces, gente que puede hacer las cosas realmente difíciles para ti si decides pelear esto». Lo miré fijamente, a este hombre con el que me había casado, a este hombre al que había amado, y traté de encontrar cualquier pieza de la persona que pensé que conocía, pero no había nada allí. Solo un extraño usando la cara de mi esposo, amenazándome con el poder de su madre como si eso se supiera que debía hacerme obedecer. «¿Me estás amenazando?», pregunté, manteniendo mi voz calmada aunque mi corazón latía rápido. «Estoy tratando de ayudarte», dijo, y realmente sonaba como si lo creyera. «Si solo firmas los papeles y te vas, esto puede terminar. Pero si haces esto complicado, mi madre va a hacer lo que sea necesario para proteger a esta familia. ¿No quieres ver cómo se ve eso?». Di un paso más cerca de él, y lo miré directamente a los ojos. «Tengo una pregunta», dije, «y necesito que me respondas honestamente. Solo una vez. Solo esta vez. Dime la verdad». Santiago cambió su peso de un pie al otro, luciendo incómodo. «¿Qué? ¿Alguna vez me amaste?», pregunté. «¿En algún punto en los últimos 2 años realmente me amaste? ¿O siempre fui solo algo que tu madre iba a tirar a la basura cuando se aburriera?». La pregunta quedó en el aire entre nosotros, y por un segundo pensé que vi algo parpadear en su cara, algo que podría haber sido culpa o arrepentimiento, pero luego desapareció, y su expresión se volvió plana y fría. «Pensé que podría», dijo, y su voz era baja pero firme. «Cuando nos juntamos por primera vez pensé que tal vez podría aprender a amarte de la manera que querías, pero mi madre me ayudó a ver quién eres realmente. Ella me mostró todas las formas en que no eras adecuada para esta familia, todas las cosas que yo estaba demasiado ciego para notar por mi cuenta. Así que no, Valentina. No creo que alguna vez realmente te amara. Creo que amaba la idea de tomar mi propia decisión por una vez. Pero tú nunca fuiste la decisión correcta». Me quedé allí y dejé que esas palabras me bañaran, y esperé a que dolieran, pero no lo hicieron. Después de todo lo que había aprendido anoche, después de escucharlo estar de acuerdo con su madre en que yo debería ser desechada, después de ver 2 años de mensajes probando que había estado trabajando en mi contra todo el tiempo, su confesión solo se sintió como la pieza final de un rompecabezas encajando en su lugar. Ya no amaba a este hombre. No estaba segura de haberlo hecho alguna vez. Creo que amaba la idea de él, la idea de una familia que me quisiera, la idea de pertenecer a algún lugar. Pero el verdadero Santiago, el que estaba parado frente a mí ahora mismo, era solo el títere de su madre. Nunca había sido lo suficientemente fuerte para amar a nadie que ella no aprobara. «Gracias por ser honesto», dije, y lo decía en serio. «Esa es la primera cosa honesta que me has dicho en 2 años». Caminé pasando junto a él y salí de esa pequeña oficina, y escuché que me seguía de regreso hacia el comedor donde su madre estaba esperando. Más miembros de la familia habían llegado mientras hablábamos, y el comedor se estaba llenando con caras que reconocía de 2 años de cenas incómodas. El padre de Santiago estaba allí, luciendo aburrido como de costumbre. Sus tíos estaban dejando un refractario con comida. Algunos hombres que recordaba vagamente como los socios de negocios de su padre estaban parados cerca de la ventana hablando de golf, y luego Leo entró por la puerta principal. La madre de Santiago lo vio primero, y su cara se iluminó con esa sonrisa falsa que usaba para los eventos familiares. «Leo, ahí estás», dijo ella. «Ven a sentarte con la familia, mi vida. Estamos a punto de empezar». Pero Leo no caminó hacia la familia. Miró alrededor de la habitación, me encontró parada cerca del borde de la mesa del comedor y caminó directo hacia mí. Sacó la silla justo al lado de la mía y se sentó, poniéndose firmemente en mi lado de la habitación en lugar del de ellos. «Hola», me dijo. Y su voz era baja pero segura.
¿Lista para esto? Asentí, y sentí que algo de la tensión en mis hombros comenzaba a aliviarse. Ya no estaba sola en esta habitación. La madre de Santiago vio esto suceder, y vi su cara cambiar. La sonrisa falsa cayó, y por solo un segundo vi a la verdadera ella debajo, la persona enojada y controladora que no podía soportar cuando las cosas no salían según su plan. Sus ojos se volvieron fríos mientras miraba a Leo, y pude notar que ya estaba averiguando cómo castigarlo más tarde por esta traición. Pero se recompuso rápido porque tenía una habitación llena de gente observando y no iba a dejar que la vieran perder el control. Bueno, dijo ella, y su voz fue lo suficientemente fuerte para captar la atención de todos. Ahora que estamos todos aquí, creo que es hora de discutir el asunto familiar por el que nos hemos reunido hoy. La gente comenzó a moverse hacia la mesa del comedor, tomando sus asientos en lo que se sentían como posiciones asignadas. Santiago se sentó frente a mí, al lado de su madre, y su padre tomó el asiento en la cabecera de la mesa. Los tíos se acomodaron cerca del padre de Santiago, y los socios de negocios encontraron sillas en el extremo lejano. La madre de Santiago se quedó de pie por un momento, mirándonos a todos como una reina a punto de dirigirse a sus súbditos. Luego se agachó junto a su silla y recogió una carpeta que no había notado antes. Era gruesa, llena de papeles, y la puso sobre la mesa frente a ella con una pequeña palmadita como si fuera algo precioso. ¿Esto?, dijo ella, y golpeó la carpeta con un dedo perfectamente manicurado. Es lo que llamo mi documentación de preocupaciones sobre Valentina. Ella me miró directamente cuando dijo mi nombre, y había algo hambriento en sus ojos, como si hubiera estado esperando este momento durante 2 años, y finalmente iba a disfrutarlo. He pasado una gran cantidad de tiempo reuniendo esto, y creo que todos aquí merecen entender exactamente por qué este matrimonio necesita terminar. La mano de Leo encontró la mía bajo la mesa y apretó, y yo apreté de vuelta. La madre de Santiago no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Ella pensaba que estaba a punto de destruirme con esa carpeta llena de mentiras. No tenía idea de que yo tenía una carpeta propia, 2 años de verdad guardados en mi teléfono y listos para ser leídos en voz alta. El desayuno apenas comenzaba, y yo no iba a ninguna parte hasta que todos en esta habitación supieran exactamente quién era la verdadera villana. Después de que Santiago admitió que su madre le ayudó a ver quién era yo realmente, sentí que la última pieza de mi negación se desmoronaba. Este hombre nunca me eligió. Nunca iba a elegirme, pero en lugar de sentirme rota, me sentí libre, porque ahora no tenía que proteger sus sentimientos nunca más. Su madre estaba sentada allí con su pequeña carpeta de mentiras, luciendo tan orgullosa de sí misma, tan segura de que había ganado. Leo apretó mi brazo bajo la mesa. Adela me había dado una copia de seguridad de todo en una memoria USB la noche anterior, por si algo le pasaba a mi teléfono. La madre de Santiago estaba a punto de presentar su caso en mi contra, y no tenía idea de que yo estaba a punto de presentar el mío. El momento en que ella terminara de hablar sería el momento en que todo cambiaría. Aquí es donde ella descubre que no soy el objetivo indefenso que pensaba que era. La madre de Santiago abrió su carpeta con una pequeña sonrisa en su cara, como si estuviera a punto de leer un cuento antes de dormir que ella misma había escrito. Permítanme comenzar con algunas de las preocupaciones financieras, dijo, y su voz fue lo suficientemente fuerte para que todos en la mesa escucharan claramente. Durante los últimos 2 años, he documentado múltiples instancias de gasto excesivo por parte de Valentina, facturas de tarjetas de crédito que no tenían sentido, compras que ocultó a Santiago, dinero desapareciendo de su cuenta conjunta sin explicación. Ella pasó a otra página en su carpeta. Luego está el asunto de su familia. Como muchos de ustedes saben, Valentina se ha distanciado completamente de su propia hermana y padres. Una mujer que no puede mantener relaciones con su propia sangre no es alguien en quien se pueda confiar para ser parte de la nuestra. Me senté allí escuchando sus mentiras, manteniendo mi cara tranquila aunque mi corazón latía con fuerza. Ella no había terminado todavía. Y finalmente, dijo, bajando la voz como si estuviera compartiendo algo doloroso, está la inestabilidad emocional. Santiago me ha confiado muchas veces sobre los cambios de humor de Valentina, su comportamiento irracional, su tendencia a torcer las situaciones y hacerse la víctima. Tengo mensajes de mi propio hijo describiendo episodios de llanto, acusaciones paranoicas y negativas a asistir a eventos familiares porque ella afirmaba que no se sentía bien. Cerró la carpeta y miró alrededor de la mesa con ojos tristes que no coincidían con la satisfacción que podía ver debajo. No queríamos sacar nada de esto públicamente, pero Valentina no nos ha dejado otra opción. Necesitamos proteger a nuestro hijo de un matrimonio que claramente le está haciendo daño. Miré a Santiago mientras su madre hablaba, y él estaba asintiendo con cada cosa que ella decía. No solo sentado allí en silencio, sino realmente asintiendo, como si estuviera de acuerdo con cada mentira que salía de su boca. Su padre se aclaró la garganta cuando ella terminó y añadió su propia parte. Solo queremos lo mejor para nuestro hijo, dijo, y sonaba tan razonable, tan cariñoso. Esto no se trata de lastimar a Valentina. Esto se trata de asegurarnos de que Santiago tenga el futuro que merece. Los tíos estaban asintiendo también, y los socios de negocios al final de la mesa parecían incómodos, pero no dijeron nada. Todos en esta habitación ya habían tomado una decisión sobre mí basada en 2 años de mentiras que esta mujer les había estado alimentando. Pensaban que sabían quién era yo. No tenían idea. Esperé hasta que la habitación estuvo en silencio,
hasta que todos hubieron terminado de estar de acuerdo entre ellos sobre lo terrible que yo era, y luego hablé. ¿Puedo responder?, pregunté, y mantuve mi voz suave y educada, de la manera que había aprendido a hablar alrededor de esta familia. La madre de Santiago me miró con esa sonrisa de nuevo, la que decía que ya había ganado y solo estaba pasando por los trámites ahora. Por supuesto, querida, dijo, y se recostó en su silla como si se estuviera acomodando para un espectáculo. Creemos en la justicia. Di lo que necesites decir. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. La habitación me estaba mirando, probablemente esperando que llorara o suplicara o tratara de defenderme con palabras que no importarían. En cambio, desbloqueé mi pantalla y abrí la carpeta que Adela me había ayudado a organizar la noche anterior. Me gustaría leer algunos mensajes de texto, dije. Y mi voz era firme ahora, más fuerte. Estos son mensajes entre usted y Santiago, enviados durante los últimos 2 años. Creo que todos aquí merecen escuchar lo que realmente estaba sucediendo en mi matrimonio. La sonrisa de la madre de Santiago parpadeó por solo un segundo, pero se recuperó rápido. No sé qué crees que tienes, pero este difícilmente es el momento para juegos, dijo ella. Estamos tratando de tener una conversación seria sobre tu futuro. Esto es serio, dije. El primer mensaje es de hace 18 meses enviado por usted a Santiago. Dice, y estoy leyendo esto exactamente como fue escrito, necesitas mantenerla alejada de su hermana. Cuanto más hable con su propia familia, más probable es que se vaya. Asegúrate de que dependa de nosotros. La habitación se quedó muy quieta. No levanté la vista de mi teléfono. Simplemente seguí leyendo. Santiago respondió a ese mensaje diciendo, lo sé. Le he estado diciendo que su hermana es una mala influencia. Ella me creyó. Me desplacé al siguiente mensaje. Aquí hay otro de hace aproximadamente 1 año. Usted le escribió a Santiago. Asegúrate de que dependa de nosotros financieramente. Anímala a renunciar a su trabajo o reducir sus horas. Cuanto más nos necesite, más difícil será para ella irse. Y Santiago respondió. Ella ha estado hablando de volver a la universidad. Le dije que no podíamos pagarlo y que debería concentrarse en estar más en casa. Estaba decepcionada, pero escuchó. Levanté la vista de mi teléfono por primera vez y vi las caras alrededor de la mesa. La tía tenía la mano sobre la boca. El tío estaba mirando a la madre de Santiago con las cejas levantadas. Los socios de negocios intercambiaban miradas como si desearan no haber venido a este desayuno. Y Santiago, mi esposo que acababa de sentarse allí asintiendo mientras su madre me llamaba emocionalmente inestable, se había puesto rojo brillante. Su cara era del color de un tomate y estaba agarrando el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se habían puesto blancos. «Hay más», dije, y me desplacé a otro mensaje. Este es de hace 6 meses. Usted escribió. Reporta sobre su estado mental. Necesito saber si se está volviendo sospechosa. Busca cualquier señal de que esté hablando con un abogado o ahorrando dinero por su cuenta. Santiago respondió con. Ella no tiene idea. Todavía piensa que estoy de su lado. Reviso su teléfono y correo electrónico cuando está dormida solo para asegurarme. Eso es suficiente, dijo la madre de Santiago. Y su voz era diferente ahora, más aguda y tensa. Se levantó de su silla y se estiró a través de la mesa hacia mí. Dame ese teléfono. No sabes lo que estás haciendo. Pero me eché hacia atrás antes de que pudiera agarrarlo, sosteniendo el teléfono contra mi pecho. Sé exactamente lo que estoy haciendo, dije. Estoy mostrando a todos en esta habitación quién es usted realmente. No solo quería que Santiago se divorciara de mí, quería destruirme primero. Quería que estuviera aislada de mi familia, dependiente de su dinero, y tan quebrada que firmara cualquier papel que pusiera frente a mí sin pelear. La madre de Santiago todavía estaba de pie y su cara había pasado de satisfecha a furiosa en cuestión de segundos. Miró alrededor de la mesa como si estuviera esperando que alguien la ayudara, pero nadie se movió. Incluso el padre de Santiago la miraba como si estuviera viendo algo que nunca había notado antes. Estas son conversaciones familiares privadas, dijo ella, y estaba tratando de recuperar su compostura, tratando de sonar razonable de nuevo. No tenías derecho a leer esos. No tenías derecho a guardarlos. Son conversaciones sobre mi vida, dije. Son planes que hizo para controlarme sin mi conocimiento. Tenía todo el derecho a saber que mi esposo le estaba reportando sobre mi estado mental, como si yo fuera algún tipo de proyecto que usted estaba gestionando. Mantuve mi teléfono cerca de mí, viendo sus ojos seguirlo como si fuera un gato rastreando un pájaro. Ella dio otro paso hacia mí, su mano extendiéndose de nuevo, y pude ver sus dedos temblando de rabia. Dije que me des ese teléfono. Siseó entre dientes. Leo se levantó a mi lado y se puso entre nosotras. Siéntate, mamá, dijo, y su voz era baja pero firme. Todos en esta habitación acaban de escuchar lo que hiciste. Agarrar su teléfono no va a cambiar eso. La madre de Santiago miró a su hijo menor como si nunca lo hubiera visto antes, como si le hubiera crecido una segunda cabeza allí mismo en la mesa. La habitación permaneció congelada. Nadie se movía, nadie hablaba. Solo el sonido de la madre de Santiago respirando fuerte por la nariz mientras trataba de averiguar cómo retomar el control de una situación que se le había escapado completamente de las manos. Su carpeta de mentiras estaba abierta e inútil en la mesa frente a su silla vacía, y por primera vez desde que conocí a esta mujer, parecía que no sabía qué hacer a continuación.
Después de que leí los primeros 10 mensajes en voz alta, la madre de Santiago realmente se lanzó hacia adelante e intentó golpear el teléfono para tirarlo de mi mano, pero me retiré rápido y seguí leyendo el siguiente mensaje sobre cómo le dijo a Santiago que monitoreara mi cuenta bancaria. Santiago estaba completamente congelado en su asiento, sin moverse, sin hablar, simplemente sentado allí con la cara roja y la boca ligeramente abierta, como si no pudiera entender qué estaba pasando. Su padre estaba mirando a su esposa como si la estuviera viendo por primera vez, como si alguien le hubiera arrancado una máscara y le hubiera mostrado a una extraña. Leo se levantó junto a mí y su voz salió fuerte y clara cuando dijo: «Ella ha estado haciendo esto con cada mujer con la que Santiago ha salido. He visto cómo destruía 3 relaciones antes de esta». La madre de Santiago se giró bruscamente para enfrentar a Leo y gritó. Realmente gritó: «Cierra la boca, Leo. No tienes idea de lo que estás hablando». Ahí fue cuando supe que la tenía, cuando la vi perder el control de esa manera frente a todos a los que estaba tratando de impresionar. Ella ya no estaba compuesta. No era la madre tranquila y razonable protegiendo a su hijo, solo estaba enojada, desesperada y atrapada. La carpeta llena de mentiras estaba allí inútil en la mesa mientras la verdad llenaba cada rincón de esa habitación. Y ahora era el momento de la pieza final, la parte donde Leo les decía a todos exactamente lo que había estado observando durante años. Leo respiró hondo y miró alrededor de la mesa a todas las caras que habían visto a su madre dirigir esta familia durante décadas, y luego sacó su propio teléfono y lo levantó para que todos pudieran ver la pantalla. «Tengo algo que mostrarles a todos», dijo. Y su voz temblaba un poco, pero no se detuvo. Mamá comenzó a planear el divorcio de Santiago, antes de que él siquiera le propusiera matrimonio a Valentina. «Tengo el mensaje justo aquí». Giró su teléfono hacia su padre primero. Luego lo movió lentamente para que los tíos pudieran ver. Luego los socios de negocios al final de la mesa. «Ella me envió estos mensajes hace 3 años, antes de que Santiago y Valentina estuvieran siquiera comprometidos. Me pidió que la ayudara a encontrar trapos sucios sobre Valentina. Quería que la siguiera y reportara cualquier cosa que hiciera mal. Quería que fingiera ser amigo de Valentina para poder espiarla y darle información a mamá para usarla más tarde». Observé a la madre de Santiago mientras Leo hablaba y vi algo que nunca había visto antes en su cara. Miedo. Real. Miedo de verdad. Estaba mirando a su hijo menor como si él acabara de apuñalarla por la espalda, lo cual supongo que en su mente él había hecho. «Leo, detén esto ahora mismo», dijo ella, y su voz era baja y peligrosa. «No sabes lo que estás haciendo. Vas a destrozar a esta familia». «Ya la destrozaste», dijo Leo y no retrocedió. «La has estado destrozando por años. Cada mujer con la que Santiago salió le hiciste esto. Encontraste razones para odiarlas. Construiste casos en su contra. Hiciste que Santiago eligiera entre ellas y tú. Y Santiago siempre te eligió a ti porque estaba demasiado asustado para hacer otra cosa». El padre de Santiago había estado callado todo este tiempo, simplemente sentado allí con la cara poniéndose cada vez más roja, pero ahora golpeó su mano sobre la mesa tan fuerte que los platos vibraron. «¿Es esto cierto?», exigió, mirando directamente a su esposa. «¿Planeaste esto antes de que estuvieran siquiera casados? ¿Armaste todo esto desde el principio?». La madre de Santiago abrió la boca para responder, pero no salió nada. Simplemente se quedó allí con los labios moviéndose y sin palabras saliendo, como un pez sacado del agua. Nunca la había visto sin palabras antes. Siempre tenía algo que decir. Siempre tenía alguna respuesta ingeniosa lista para hacerse ver bien y a todos los demás estúpidos. Pero no ahora. Ahora no tenía nada. «Respóndeme», dijo el padre de Santiago. Y su voz se hizo más fuerte. «Firmé esos papeles de divorcio porque me dijiste que Valentina estaba engañando a nuestro hijo. Dijiste que tenías pruebas. Dijiste que tenías fotos del investigador mostrándola con otro hombre. ¿Era algo de eso cierto?». Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba cuando escuché esas palabras. Ella le había dicho que yo lo estaba engañando. Esa fue la mentira que usó para ponerlo de su lado. Por eso él había estado revisando su reloj en la cena de aniversario como si todo fuera solo otra reunión de negocios. Pensaba que estaba ayudando a proteger a su hijo de una esposa infiel. No tenía idea de que estaba ayudando a su esposa a destruir a una mujer inocente. «El investigador no encontró nada de eso», dije. Y me sorprendió lo calmada que sonaba mi voz. Me siguió por casi 1 año y no encontró nada porque no había nada que encontrar. Nunca engañé a Santiago. Nunca siquiera pensé en ello. Lo amaba. Pensé que él también me amaba. El padre de Santiago se volvió para mirarme, y vi algo cambiar en su cara. No me estaba mirando como si yo fuera el enemigo ahora. Me estaba mirando como si finalmente estuviera viendo la verdad. Luego se volvió hacia su esposa con una expresión que era pura ira. «¿Sobre qué más has mentido?», preguntó. Y su voz era más baja ahora, pero de alguna manera más aterradora. «¿Qué más has hecho para controlar a esta familia? ¿Cuántas veces me has dicho algo y todo era inventado?». La madre de Santiago finalmente encontró su voz, pero salió aguda y defensiva. «Todo lo que hice fue para proteger a esta familia. No entiendes las presiones que enfrento, las cosas que tengo que hacer para mantener a todos a salvo. Valentina fue una amenaza desde el momento en que entró en nuestras vidas. Ella iba a alejar a Santiago de nosotros, ponerlo en contra de su propia familia, hacerle olvidar de dónde venía. Tenía que detener eso». «¿Mintiéndole a todos?», preguntó el padre de Santiago. «¿Contratando gente para acosarla?».
haciendo que nuestro hijo espíe a su propia esposa, diciéndome que ella era infiel cuando no lo era. Se levantó de su silla en la cabecera de la mesa y dio un paso atrás, como si no pudiera soportar estar cerca de ella nunca más. He estado casado contigo por 35 años. ¿Cuánto de lo que me has dicho ha sido la verdad? La habitación estaba tan tranquila que podía escuchar el reloj haciendo tic-tac en la pared. Los tíos miraban a la madre de Santiago como si nunca la hubieran visto antes. Los socios de negocios parecían querer desaparecer en el piso, y Santiago, mi esposo que había asentido con cada mentira que su madre contó sobre mí, estaba sentado allí con la cabeza entre las manos como si él fuera la víctima en todo esto. Eso hizo que algo se rompiera dentro de mí. Verlo sentado allí sintiendo lástima por sí mismo mientras todos los demás lidiaban con el desastre que hizo su madre. El desastre que él ayudó a hacer. Él no era inocente en esto. No era algún niño pobre atrapado entre su esposa y su madre. Él tomó decisiones cada día durante 2 años. Y cada una de esas decisiones fue traicionarme. Esto no es justo, dijo finalmente Santiago. Y su voz salió quejumbrosa y defensiva. Todos actúan como si yo fuera el malo aquí. Pero solo estaba tratando de mantener la paz. Mamá siempre estaba en mi oído sobre Valentina. Y Valentina siempre estaba molesta por mamá. Y yo estaba atrapado en el medio tratando de hacer a todos felices. No quería que nada de esto sucediera. Solo quería que todos se llevaran bien. Lo miré fijamente a través de esa mesa. A este hombre con el que me había casado. A este hombre con el que había construido una vida. Y no sentí nada más que asco. Nunca estuviste manteniendo la paz, dije. Y mi voz era firme y clara. Me estabas manteniendo atrapada. Cada vez que me decías que mi hermana era una mala influencia, estabas siguiendo las órdenes de tu madre. Cada vez que decías que no podíamos pagar algo que yo quería, me estabas manteniendo dependiente de tu familia. Cada vez que iniciabas sesión en mi correo electrónico mientras yo dormía, te estabas asegurando de que no pudiera escapar. Eso no es mantener la paz, Santiago. Eso es mantener a una prisionera. La cara de Santiago se torció como si estuviera a punto de discutir, pero luego simplemente se desinfló en su silla. No tenía defensa porque no había defensa. Los mensajes estaban justo allí en mi teléfono. La prueba estaba justo allí frente a todos. Ya no podía fingir. Miré alrededor de la mesa a todas estas personas que habían pasado 2 años pensando que yo era el problema. La tía que nunca me invitó a almorzar con sus otras sobrinas. El tío que le hablaba a Santiago como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Los socios de negocios que apenas recordaban mi nombre, aunque los había conocido al menos 10 veces. Todos creyeron la historia que la madre de Santiago había estado contando porque confiaban en ella. Pensaban que sabían quién era yo basándose en sus mentiras. Quiero que todos aquí entiendan algo, dije. Y me aseguré de mirar a cada uno de ellos mientras hablaba. Durante 2 años traté de ser parte de esta familia. Cociné para ustedes. Compré regalos para sus cumpleaños. Me presenté en cada evento incluso cuando sabía que no era bienvenida. Me desviví tratando de ganar una aprobación que nunca iba a llegar. Y todo el tiempo esta mujer estaba construyendo un caso para tirarme como basura. Me giré para enfrentar a la madre de Santiago directamente. Todavía estaba parada allí, pero se veía más pequeña ahora. Como si todo el aire se hubiera salido de ella. Su cabello perfecto se estaba soltando de donde se había pasado las manos, y su maquillaje estaba un poco corrido alrededor de sus ojos. Ya no parecía la mujer poderosa que controlaba a todos a su alrededor. Parecía alguien que finalmente había sido atrapada. No voy a afirmar nada, dije. Y me aseguré de que mi voz fuera lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Ni los papeles del divorcio. Ni ningún acuerdo. Nada. Pensaste que podías intimidarme para que me rindiera, pero estabas equivocada. Pensaste que era demasiado estúpida para ver lo que estaba pasando, pero estuve observando y guardando registros todo el tiempo. Y aquí hay algo más que deberías saber. Hice una pausa y observé su cara. Ella me estaba mirando con puro odio ahora. No más fingir ser la suegra cariñosa. No más falsa preocupación por mi bienestar. Esta era la verdadera ella, la que había estado tratando de destruirme por 2 años. Mi abogado ya tiene todo, dije. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada mensaje de voz, se lo envié todo anoche después de salir del restaurante. Y esta mañana, antes de venir aquí, envié una copia al abogado de tu familia también. El que redactó esos papeles de divorcio. El que probablemente pensó que estaba ayudando a proteger a tu hijo de un mal matrimonio. Él sabe la verdad ahora. Él sabe exactamente qué tipo de persona eres. La cara de la madre de Santiago se puso blanca. Realmente blanca. Como si toda la sangre simplemente se hubiera drenado de ella. Su boca se abrió y cerró unas cuantas veces, pero no salió nada. Miró a su esposo, quien la estaba mirando con asco. Miró a Leo, quien finalmente había dejado de tenerle miedo. Miró a Santiago, quien todavía estaba sentado allí con la cabeza entre las manos como un niño que había roto algo y no quería admitirlo. No le quedaba nadie. No puedes hacer esto, dijo finalmente. Y su voz salió como un susurro. No puedes simplemente enviar asuntos familiares privados a abogados sin permiso. Así no es como funciona esto. De hecho, es exactamente como funciona esto, dije. Cuando alguien pasa 2 años planeando destruir tu vida, tienes todo el derecho de protegerte, y eso es lo que estoy haciendo. Me estoy protegiendo de ti y de tu hijo y de toda esta familia que nunca iba a aceptarme, sin importar lo que hiciera.
Me levanté de mi silla y Leo se levantó conmigo. Había estado callado durante los últimos minutos, dejándome decir lo que necesitaba decir. Pero todavía estaba justo allí a mi lado. Todavía de mi lado. Leo es la única persona decente en esta familia, dije, mirando a los padres de Santiago. Él trató de advertirme. Trató de decirme que algo estaba mal. Y tu madre lo calló cada vez porque no podía soportar la idea de que alguien pudiera arruinar su pequeño plan perfecto. Recogí mi bolsa de donde la había dejado en el suelo y me la colgué al hombro. Me voy ahora, dije. Y no voy a volver. La próxima vez que sepan de mí será a través de mi abogado. Querían un divorcio con tanta urgencia. Bueno, van a tener uno. Pero va a ser bajo mis términos. No los suyos. Comencé a caminar hacia la puerta y Leo se puso a mi lado. Detrás de nosotros podía escuchar a la madre de Santiago finalmente encontrando su voz de nuevo, gritando algo sobre cómo yo estaba arruinando todo, cómo no tenía derecho, cómo me haría arrepentirme de esto. Pero no me di la vuelta. No le di la satisfacción de ver mi cara una vez más. Caminé hacia la salida, lista para construir una vida sin Santiago, sin su mamá y sin su estúpida familia.